Hablemos de los estigmas. Los estigmas son básicamente esas heridas que, según afirman algunos católicos hugonitas, son una señal con la que Dios decide bendecir a ciertos escogidos y que consiste básicamente en hacerlos sangrar y sufrir profusamente en su honor, con el fin de concederles el completar los sufrimientos del Maestro. Palabras más, palabras menos. La Iglesia Católica ha reconocido como fidedigno el milagro y a algunos de estos lacerados también se les ha declarado santos, como es el caso de Santo Padre Pío Pietrelcina, Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís, entre algunos otros, porque también hubo beatos, hubo monjas, hubo laicos que dicen haber tenido los famosos estigmas. La iglesia, si bien es cierto, no siempre fue tan cruel como usted puede llegar a creer, y en el pasado, si estas heridas no estaban comprobadas por el famosísimo microscopio mágico del doctor Castañón, pues conllevaba la muerte, como fue el caso de Magdalena de la Cruz o Joan Jetzer, que junto con otros 4 monjes fueron condenados a la hoguera por andar de presumido asegurando que los hoyos que tenían en las manos se los habían hecho el mismísimo Dios con el fin de completar el sufrimiento de su hijo. Una página católica apologética describe esta señal como una bendición, como un milagro. En sus palabras dice: por lo tanto, el objetivo principal de los estigmas es que el alma víctima, me encanta esa palabra, que la víctima sufra en unión con Jesús por la conversión de los pecadores, es decir, para la redención de la humanidad. Así que estamos hablando ni más ni menos de que un corredentor. Si a ti te aparecen de repente estos hoyos en las manos, quiere decir que has sido llamado a ser corredentor, algo que ni la mismísima Virgen goza todavía. Lo que conlleva los que llevan los estigmas son entonces corredentores con Cristo, ya que con sus capacidades humanas limitadas participan con sus sufrimientos y de una manera especial participan en su redención. Básicamente lo que está diciendo es que Jesús necesita a estas personas para poder completar los sufrimientos de la redención, y lo que hace básicamente Jesús pues es darle sufrimientos a través de estas llagas sangrantes, postrándolos en cama y así lograr el cometido. Hay que hablar específicamente del milagro, lo que es un milagro. En el Evangelio de Juan cambia la palabra milagro por la palabra señal. La intención de ello nos la dice el mismo autor: estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, estas señales, estos milagros que estoy mostrando es para que ustedes sean capaces de comprender justamente que Jesús estuvo entre nosotros y que tuvo una gloria en favor amoroso del hombre. Por ejemplo, la transformación del agua en vino en las bodas de Canaán, la curación del hijo de un funcionario real en Cafarnaún, la curación del paralítico en la piscina de Betesda, la multiplicación de los panes y los peces, Jesús caminando sobre el agua, la resurrección de Lázaro, son señales inequívocas de esta gloria en favor amoroso del hombre. De hecho, el mismo Juan va a decir textualmente que él puso su carpa entre nosotros, él puso su tienda de campaña y habitó entre nosotros y anduvo haciendo bienes a los hombres. Y no se esperaría menos si él es la imagen del Dios invisible, que es ontológicamente amor, ¿no? Dios es amor, por lo tanto Jesús anduvo haciendo bienes a los hombres. Pero luego tenemos el caso de los estigmas, que según parece son considerados milagros venidos por Dios de la Iglesia Católica, pero cuando analizamos estos famosos milagros nos damos cuenta que siguen un patrón totalmente distinto a lo que vemos en el ministerio de Jesús y que está reflejado justamente en las Escrituras. Quizá esto les vino por tradición oral, como ellos acostumbran decir, o lo sacaron de los apócrifos, pero el caso es que lo primero que tenemos que decir en cuanto a los estigmas, que son estas heridas sangrantes que sangran profusamente, es que no tienen ningún propósito, ni para el individuo, ni para quien los observa, ni para nadie. Su propósito queda reducido a una mera especulación o una cuestión subjetiva de que sirven para esto, sirven para esto, sirven para aquello, pero en la mayoría de los casos, muy ad hoc con el pensamiento hugonita, romanista, se nos dice que estos estigmas contribuyen a la participación del sufrimiento de Jesús. Ya saben ustedes lo que decía Hugo Azotes, ¿no? Que a él le gusta darse golpes en los ojos para contribuir así con el sufrimiento de Jesús, o bañarse con agua helada, o flagelarse, aunque no tan fuerte, dice él. Entonces tenemos aquí un despliegue del poder divino con la intención explícita de hacerle daño a la persona, es decir, ocasionarle heridas, que aunque usted no lo crea, tan pronto aparecen estas heridas, vienen acompañadas de tormentos demoníacos. Saque usted sus propias conclusiones, es decir, tan pronto como estas señales divinas aparecen, vienen acompañadas del tormento de los demonios. Analicemos algunos casos. Está el caso de Catalina de Siena, que gozó del famoso milagro de las heridas sangrantes, pero que murió en agónicos ataques demoníacos, como lo dicen sus diálogos y como lo dicen justamente aquellos que estuvieron en el lecho de su muerte. Entonces, de repente, los que la rodeaban les pareció que Santa Catalina estaba experimentando un ataque demoníaco. Ahí en su lecho empezó a hacer varias señales con la cabeza y los brazos como para mostrar que estaba sufriendo de graves asaltos del demonio, y permaneció en este estado calamitoso durante más de 2 horas. Después comenzó a gritar: he pecado, Señor, ten piedad de mí. Caramba, es que cuando uno lee estos casos dice: esta persona está muriendo en agonía de tormentos demoníacos. No sé si realmente esto sea un milagro divino o esto sea lo que el Señor quiere para sus santos. Sus allegados afirmaban que Catalina parecía un cadáver viviente, y esto obviamente a personas como Huguito Delgado pues les causa maravilla, ¿no? los deja maravillados, dado que el Cristo que Hugo sigue pues requiere que el mundo se lacere, se bañe con agua fría, sufra para ayudar a completar sus sufrimientos. Así que ver a una pobre mujer con heridas en el cuerpo, atormentada por demonios, muriendo en suplicios de agonía, pasa de ser algo tétrico, algo terrible, a ser algo deseable que los hace babear, ¿no? Así que siga conmigo
conmigo. Estos famosos estigmas tienen el patrón de que son un milagro que rompe con el patrón bíblico, es decir, pasa de ser en favor del hombre, como las señales demostradas en el Evangelio de Juan, a lastimar al hombre. Acto seguido, luego que aparecen, vienen acompañados convenientemente de tormentos demoníacos que también terminan por hacer daño a la persona. Analicemos por el caso del famoso padre Pío de Pietrelcina, que hace babear a los católicos, el famoso estigmatizado, que todos quieren ser como él, ¿no? En una carta a su confidente, el padre Pío, que acaba de recibir los estigmas que decía que le causaban un dolor profundo, dice: estos demonios nunca me dejan en paz, nunca dejan de golpearme, incluso me jalan de la cama, se ríen a carcajadas de mí, rasgan mis vestiduras y me azotan. Caramba, cuando ven que sus esfuerzos son inútiles, se lanzan sobre mí, me tiran al suelo, me dan terribles golpes y lanzan en el aire almohadas, libros y sillas, dejando escapar al mismo tiempo gritos desesperados y pronunciando palabras extremadamente sucias. Miren, hermanos, alguien que lee las escrituras se dará cuenta que este tipo de cuadros no lo encuentras en la vida de Pedro, en la vida de Juan, en la vida de María, incluso de Pablo, que fue anteriormente un asesino, sino que lo vas a encontrar en la vida del Gadareno o en los endemoniados que aparecen en el texto bíblico. La familiaridad con la que el católico acepta esta malsana práctica de decirse herido por Dios y posteriormente atormentado por demonios no es sino la evidencia tristísima de su propia ignorancia. A pesar de todo ello, Dios parece extenderle sus misericordias a estos pobres hombres maltrechos que son atormentados por demonios y a la vez son atormentados por heridas que creen que vienen de Dios. Así que sigamos, veamos ahora el famoso caso de Gemma Galgani, otra famosa estigmatizada del siglo XX, una estigmatizada moderna, una mujer que se decía devota de San Gabriel de la Dolorosa, que decía que San Gabriel de la Dolorosa la había curado de una enfermedad. Ella recibe sus heridas demoníacas, sus heridas divinas, y posteriormente a ello, ¿qué creen que empezó a pasar? En palabras de la bienaventurada Lacerada, dice: una vez mientras escribió una carta, el diablo vino a mí, me arrebató la pluma de las manos, rasgó el papel, me tiró de la silla, me agarró de los cabellos con violencia, con sus garras brutales y me arrastró. Luego dice: el demonio se presentó ante mí como un gigante y me dijo: para ti no hay esperanza de salvación, estás en mis manos. Yo le respondí que no, que Dios era muy bueno y por tanto no temo nada. Entonces el demonio me golpeó en la cabeza y me dijo: maldita seas. Cuando volví a mi habitación para descansar, lo encontré ahí sentado en la cama. De nuevo comenzó a golpearme con una cuerda anudada y luego me gritaba que yo era débil. Yo le dije que no y me golpeó tan fuerte que caí de cabeza al suelo. En un momento se me vino a la mente invocar a Jesús: Padre, ayúdame por favor. No recuerdo bien qué pasó. Aquella bestia me arrastró de mi cama, me golpeó en la cabeza con tal fuerza que todavía me duele. Perdí el sentido y yací en el suelo hasta que me desperté, gracias a Dios. Note por favor este cuadro de esta santa estigmatizada, de esta beata estigmatizada, esta monja estigmatizada que dice que Dios le está dando estas heridas, estos tormentos, que le permite estos tormentos. Note por favor este cuadro con lo que nos narra justamente el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, con aquel hombre que llega pidiéndole a su misericordia de que su hijo esté sufriendo justamente el mismo episodio de lo que está sufriendo esta estigmatizada. Le contestó: desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego, el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Es obviamente que este tipo de episodios sí los encuentras en la Biblia, pero los encuentras asociados a personas que están sufriendo de tormentos demoníacos, de influencia demoníaca. No puede ser que se tenga tan poca cabeza para decir que esto viene de Dios, que inmediatamente después de sufrir estas heridas la persona esté en tormentos demoníacos, muriendo en agonías, sufriendo suplicios. Después tenemos el caso de Teresa Newman, esta mujer a quien el demonio hizo una piltrafa de sus insidias, porque esta mujer no solamente sangraba de las manos, sino sangraba por todas partes del cuerpo, porque ya es mujer, ustedes también saben por dónde sangraba, por los ojos, por las muñecas, por los codos, en fin, a esta mujer se le sumaba lo conveniente, que no comía ni bebía, sino que solo pedía hostias, así que parte de lo que ya sabemos es que el diablo se le presentaba en las noches para atormentarla y nos dejó este espectáculo digno de una película de terror en el que, bañada en sangre y postrada en cama, se unía a los tormentos, sufrimientos de los hugonotas de bañarse con agua fría, ¿no? Ayudar a su pobre y raquítico Jesús, que necesita estar destruyendo a personas en baños de sangre para completar con la redención del mundo. Por esto hay muchas más razones cuando los católicos vienen a mí y me dicen sorprendidos: mira, aquel hombre está sangrando, mira, este le sangran los ojos, este le sangran los codos. La realidad es que pienso en lo tétrico, nauseabundo y malvado que es Satanás, que tiene esta fascinación ruinosa de atraer la atención sobre él de las formas más nauseabundas y ofensivas, y no obstante ello todavía mortificar a estos pobres hombres y mujeres con tormentos que les hacen creer que son venidos de Dios y confundirlos a causa de la poca claridad espiritual que tienen, y confundir con ellos a los que los siguen, ¿no? Porque estas personas están convencidísimas de que estas heridas que les hacen daño, que les hacen sufrir,
vienen de Dios, contrario a todo lo que nos muestra el patrón bíblico, que Jesús anduvo haciendo bienes, que su gloria es una gloria en favor del hombre, no para dañar al hombre, porque los sufrimientos ya los llevó Él en su cuerpo, y que los sufrimientos que nos acompañan a nosotros son en relación con predicar el Evangelio. Estos sufrimientos que están descritos, por ejemplo, en 1 Corintios, de todo lo que Pablo tuvo que sufrir a causa de predicar el Evangelio, no se corresponden para nada con lo que estas personas están sufriendo en tormentos demoníacos, sufriendo heridas milagrosas y místicas que probablemente dicen procede de Dios. Son una tontería. Pero vamos ahora con la monja Catalina de Emmerich. Te vas a sorprender, quien después de caer gravemente herida, enferma, que este parece otro patrón, le aparecen las famosas heridas divinas, divinas, y hay algo muy particular en ella. Ella relata en sus diarios que cuando oraba profundamente a causa del dolor, las heridas le desaparecían, pero tan pronto dejaba de orar, las heridas le aparecían. Esto sucedía entre el jueves y el viernes, le volvían a aparecer con muchísimo dolor. Estaba tan convencida de que las heridas le venían de Dios, como muchos otros beatos, como muchos otros monjes, como otros laicos, que dejó de orar para recibir sanación y pidió al Señor que le diera fuerza para soportar ese dolor que ella sabía, que ella intuía que le venía de Dios para completar su sufrimiento. O sea, literalmente esta gente se cree corredentora de los sufrimientos divinos, ¿no? De la salvación de los hombres. Por último tenemos el caso de la famosa monja Magdalena de la Cruz, que pasó de ser considerada escogida de Dios a ser condenada a la hoguera por la Inquisición por tener tratos con el diablo. Esta mujer, como muchas otras que toman los hábitos, como muchas otras que se deciden transitar por el camino de los ojos morados, por el camino de las flagelaciones y de los baños de agua fría, es decir, por el camino de los hugonotas, afirma que en algún momento de esta locura, de esta vida piadosa, Jesús se le apareció en el convento y le pidió textualmente lo siguiente: hijita mía, quiero que te claves a la pared. Perdón, no puedo evitar reírme. Quiero que te claves a la pared para que así experimentes lo doloroso de mi pasión. Y entonces Magdalena de Cruz, recibiendo esta orden del mismísimo Jesucristo, tomó clavos y martillo y se puso manos a la obra, y cual si fuera una tabla o si fuera un chirroc, se clavó a la pared, dice ella en su testimonio, ¿no? Y después Jesús le dijo que pues se bajara de ahí. Y entonces Magdalena de Cruz dice que al bajarse se rompió 2 costillas, pero Jesús estaba tan satisfecho de este sacrificio que le dijo: en efecto, tú eres la escogida y llevarás las marcas divinas. ¿Cuáles marcas divinas? Pues las mismas que llevó Pío Pietrelcina, que llevó San Francisco de Asís y otros muchos beatos. Fueron condecorados con esta medalla de las heridas sangrantes. Acto seguido, esta mujer empezó a manifestar muchos milagros, de esos milagros que les gustan mucho a los católicos. Por ejemplo, en una misa dice la historia que esta mujer, al intentar comulgar, la hostia se convirtió en un chorro de sangre que flotó y cayó directamente en su boca, dejando sorprendidísimos a todos. Pero el milagro más sorprendente es que esta mujer, en el día de la Anunciación, quedó embarazada, pero sin perder su virginidad, obviamente. Nada se explicaba de qué pasaba, y en el día del alumbramiento resulta que nació un niño rubio que desapareció místicamente de las manos de la matrona. Por esta y otras cosas que ya estaban rayando en lo absurdo, es que la Inquisición la mandó llamar y la condenó, haciéndola confesar a través del suplicio que en efecto ella estaba teniendo tratos con el demonio. Estas y otras cosas harían que los hugonotas se flagelaran de devoción, pero resultó que la Inquisición, que no era tan crédula y que resultó mucho más eficaz de lo que parecía, demostró pues que esta mujer tenía tratos con el demonio y era el demonio el que le había estado diciendo todo este tipo de cosas. En fin, los católicos gozan de estas y muchas ideas muy desfachatadas y desafortunadas, que piensan de que porque llevan la palabra sangre nos van a llamar la atención, ¿no? Y que porque llevan la palabra sangre y que porque el doctor Castañón puso un microscopio y la analizó, entonces nosotros vamos a convertir al catolicismo como el señor Santiago Alarcón. Lamentablemente no. Este tipo de cosas tienen todas las características de ser demoníacas, y por lo tanto nosotros nos remitimos a la Biblia que dice: probad los espíritus. Hermanos, sean astutos como serpientes, mansos como palomas, pero no transiten por el camino de los hugonotas, que es una doctrina que el Señor aborrece. Cuídense.